Pero en nuestros estudios tenemos a la licenciada Ana Maldonado. Yo me acerco hacia nuestra sala de entrevistas. Licenciada, buenas noches, bienvenida a Telediario. Muchas gracias. Vamos a platicar unos minutos sobre este tema tan interesante en el país. Estaba escuchando yo en las notas que presentamos por parte de nuestros compañeros que 90% de estos casos quedan en la impunidad. ¿Cuántos casos se han reportado en Guatemala de los que ustedes tienen conocimiento hasta la fecha? Bueno, primero pues gracias por el espacio que nos dan. Yo quisiera empezar contando que nosotros formamos parte de un consorcio hoy que apoya la institucionalidad del Estado, como es el consorcio Ixoquip. En este consorcio pues está la Fundación Sobrevivientes, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, en este caso también está Refugio de la Niñez, PASMO y otras organizaciones locales, digamos, que se suman al esfuerzo que estamos haciendo en el tema de evidenciar el número de denuncias que se hacen por violación sexual en nuestro país. Decir de los datos estadísticos que hoy presentábamos del año 2013, 2014, que hemos estado, digamos, monitoreando esta cifra, como bien decíamos, no es que vaya en incremento, sino ya hay toda una cultura de poder denunciar el hecho. Nos preocupa enormemente que apenas lleguemos a un 0.0% de denuncias que se hacen que lleguen a una sentencia. Si bien es cierto, nosotros podemos mencionar que los miles de casos que presentan una denuncia no concluyen en una sentencia condenatoria, esto se debe a muchos factores. Y en este caso, pues pudiéramos decir que nosotros tenemos no unos datos, digamos, que pudieran ser como los datos que tienen todas las instituciones, porque cada una registra la violencia sexual según su definición y concepto de cómo lo percibe, ¿verdad? Porque uno puede poner una denuncia, por ejemplo, pero es no interesante el dato que ha dicho el licenciada Maldonado, el 0.5%. Esto quiere decir que de cada 200 casos de violación y abuso sexual, una persona es llevada a juicio, ¿no? Las demás se quedan en la impunidad prácticamente. ¿Y qué consecuencias tiene para una adolescente, para una niña que es violada sexualmente? ¿Cuáles son sus consecuencias físicas y emocionales para enfrentar la vida, ¿no? Bueno, déjeme contarle que nosotras hicimos un estudio que se llama Vidas Robadas. Justamente hace año y medio atrás hicimos un estudio en donde acompañamos a 10 niñas, en este caso Guatemala, del departamento, y de otros departamentos fueron otras 10, fueron 20 niñas en las que acompañamos durante todo el proceso de embarazo. En ellas pudimos denotar que muchas de ellas tenían demasiado temor, vergüenza, el aislamiento personal que ellas asumen, porque una vez el embarazo es muy notorio, obviamente pues ellas dejan la escuela. Encontramos que dentro del temor, los miedos que ellas manifiestan, una de las cosas que más nos llamaba la atención es el hecho de la no aceptación, digamos, del embarazo. Es decir, estaban conscientes de que era un embarazo, pero no tenían más allá de la realidad de saber de que ellas eran las responsables posteriormente de la vida de un chiquito, de una chiquita. ¿Se puede superar un trauma de esta naturaleza para la vida de estas chicas? Yo creo que es muy difícil. Nosotros en el estudio vimos que no. Muchas de las niñas no aceptan el hecho de la maternidad, es decir, el Estado no les da la opción a las niñas incluso de poder decir que haya un proceso de adopción en caso de no aceptarlo. Tenemos, digamos, una sociedad que las condiciona bastante y que en este caso las presiona a que ellas cumplan el rol de madre sin ellas haberlo elegido. Entonces, creemos que dentro de las historias que nosotros contamos es insuperable el tema de que las niñas no. Y licenciada Maldonado, ¿se vuelve a repetir este caso con la misma chica? Supóngase una niña de 12, 13 años que es violentada sexualmente, queda embarazada, da a luz a los 14 años de edad, 2, 3 años después, ¿puede repetirse el caso con la misma chica si no tiene un seguimiento institucional del Estado o ya sea de la iniciativa privada? ¿Puede repetirse? ¿Puede ser un patrón que se repita en ellas? Así es. Encontramos también, y esos son datos estadísticos que nos dan, a las niñas que fueron víctimas de violencia sexual y que cuando llegan ya a la edad de la adolescencia, a los 17 años, por ejemplo, tenemos niñas que han tenido 3 o 4 partos atendidos a los 17 años, por ejemplo.
3 o 4 a los 17. 3 o 4, sí, así es. Entonces el registro que nos da es muchas de esas chiquitas, 17 niñas, por ejemplo, que ya tuvieron, en este caso 5 partos atendidos, esas 17 niñas no tuvieron la opción de elegir ni siquiera que el Estado les pudiera dar lo de la elección de un método de planificación familiar. Es decir, una chiquita resuelve su parto y deberíamos de pensar que es un delito, pero que aparte de eso debemos de proveer que de aquí en adelante esta chiquita se vuelve todavía más vulnerable en una sociedad como la nuestra. ¿Cuántas chicas de todas las que son violentadas sexualmente no logran llegar a un hogar de protección temporal, a un hogar como el Refugio de la Niñez que tuvimos ayer a Leonel Dubón, etcétera? ¿Cuántas chicas quedan allí en la calle o viviendo en la misma familia donde fueron violentadas? ¿Tiene un dato específico de esto? No tenemos un dato específico, pero sí hemos nosotros determinado que el 80% de las niñas, por ejemplo, no logra llegar a un centro de esta naturaleza, de protección, digamos, y de abrigo. El 80%. Obviamente el 80% nosotras no esperaríamos que ese 80% llegue, es decir, que no es institucionalizando a las niñas como vamos a resolver el problema, es más bien que el Estado le responda a través de las instituciones a las niñas a cubrir esa carencia de necesidades y a apoyarlas a que ellas puedan salir adelante con el embarazo y con, en este caso, el bebé. Y más bien diría yo también que la prevención por parte de todas las instituciones que trabajan en pro de esto, la prevención, ¿no? Hacer un programa de prevención a través de las escuelas, a través de la familia, sería la mejor manera, obviamente, de evitar estos casos. Así es, nosotras hemos trabajado mucho en el tema de educación integral en sexualidad. Estamos trabajando en los departamentos priorizados, en este caso a través del consorcio Ixoquip, en algunos establecimientos educativos. Hoy tenemos el acuerdo ya de, digamos, el convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para impulsar la educación integral en sexualidad. Y yo creo muy importante que a las jóvenes, entre más se les empodere de sus derechos, de las capacidades que ellas tienen y se les dé la información, más atrasan el tema de la maternidad. Pues esperamos que vaya para bien nuestro país en este caso y que la educación sexual tenga sus consecuencias positivas para nuestras niñas y adolescentes que se han visto hasta hoy violentadas. Hemos tenido en nuestros estudios a la licenciada Ana Maldonado del Centro del Observatorio de Salud Reproductiva, así es que muchas gracias.